Eh, Ahí está. Bueno, muy bien. En el día de hoy tenemos la ponencia que nos convoca acerca de la aproximación narrativa al trauma junto a Juan Bustamante Donoso, quien ya está aquí junto a nosotros conectados. Él es psicólogo clínico formado por la Universidad de Valparaíso, donde obviamente después a posterior cursó un magíster, convención en psicoterapia constructivista y construccionista, un postítulo de intervención en violencia de pareja íntima y abuso sexual infantil. Ha tenido también especialización en trauma junto al doctor Besen Valcork, certificándose en estudios sobre estrés postraumáticos. Tiene más de 15 años de experiencia en docencia también y bueno, trabaja acá en Chile también como psicólogo clínico y psicoterapeuta en la Policía de Investigaciones, si es que lo dije bien, no sé si se ha actualizado en algo eso, pero si sigue ahí nos dirá. Y también, bueno, obviamente, vasta experiencia en esto también es parte de nuestro programa diplomado. Así que, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para ti. Bien, buenas noches a todos y a todas. Un gusto aquí de acompañarles desde Punta Arenas. Estoy ahí pudiendo conectarme, así que desde acá les mando muchos saludos. Bueno, muy bien, Juan. Tenemos todavía a nuestra gente conectada acá que quiere escucharte en esta ponencia, así que desde ya te voy a ceder la palabra. Recuerden que vamos a dejar algunas preguntitas, no podemos hacer todas las de todos los participantes que están acá, pero sí, ordenadamente vamos a ir preguntando al final de la ponencia de Juan. Así que desde ya tienes disponible la pantalla para poder compartir, si así lo deseas. Y ya desde ahora te dejo entonces la palabra para que puedas comenzar con tu exposición. Súper, muchas gracias. Saludarles entonces a todos y a todas y sobre todo quizá partir por agradecer el honor ahí de compartir junto con la doctora Porter este espacio, ¿cierto? Ella también es muy importante en la difusión, ha sido muy importante también en la promoción de esta área de trabajo y de investigación y de tratamiento que es el área del trauma, por lo tanto, tal como ella lo plantea, siempre es bueno el poder compartir en estos espacios y poder sumar y clarificar de qué estamos hablando, compartir también estos términos que se comienzan también a poner en boga y también en último lugar también comenzar a em, conversar, ¿cierto?, sobre lo que nos ocurrió, decimos, versus a lo que somos, ¿cierto? Un tránsito fundamental que hace la mirada del trauma, de preocuparse qué es lo que nos ha ocurrido en nuestras vidas que quizá puede estar justamente explicando gran parte del sufrimiento y el malestar a través de estos procesos de investigación importantes como que vamos a estar conversando, ¿cierto? Durante el diplomado, ¿cierto? Que acá también lo mencionó la doctora, como por ejemplo los estudios sobre experiencias adversas en la infancia, nos han ido dejando claro que tenemos una deuda pendiente desde el paso de las terapias o de las aproximaciones comprensivas desde el lenguaje y el discurso, a prestar atención al cuerpo, y la importancia de poder integrar, porque el tratamiento lo requiere, ¿cierto? Porque las personas tienen esa necesidad y porque también una reflexión sobre lo que sirve, lo que no nos ha servido y lo que es importante para las personas viene de la mano con encontrar este o hacer este encuentro en esta área tan interesante en la que implica justamente el poder cuidar, acompañar a las personas, pero al mismo tiempo también irnos desafiando en cómo vamos también encontrando formas de trabajar en esta metáfora que planteó también la doctora, ¿cierto? De abajo hacia arriba, ¿no? Contrario un poquito a lo que tradicionalmente tenemos en psicología o en psicoterapia, incluso donde el trabajo ha sido de arriba hacia abajo, es decir, pensando quizá que desde lo hablado vamos a cambiar nuestro cuerpo, ¿cierto? Caminando hacia la importancia de cómo pueden interactuar o pueden trabajar ambas formas de poder ir enriqueciendo. A mí me toca el abordaje narrativo, ¿cierto? Hablar un poquito más de lo que tiene que ver con el trabajo justamente de arriba hacia abajo, es decir, cómo vamos trabajando y cómo podemos justamente resignificar e ir trabajando, colaborando con cuando la persona comienza a tener estos logros, cuando empieza a, por ejemplo, poder conectar con ciertos lugares donde siente ciertas cosas, donde recuerda cosas, donde siente placer, donde siente a lo mejor al revés, asco, ¿cierto? Donde siente dolor. ¿Qué hacemos con esas experiencias y cómo esas experiencias son susceptibles de poder ser trabajadas a través de la generación de narraciones, ¿cierto? Que es lo fundamental. Entonces les voy a compartir aquí un poquito mi pantalla para poder eh, ahí quizá eh,
compartirles un poquito como una suerte de torpeo, ¿cierto? Para irnos ahí acompañando en esto. Primero, transparentar un poquito quién soy. Mi nombre es Juan Antonio Bustamante, yo soy psicoterapeuta narrativo. Vengo de poder también haberme especializado junto con el centro de estudios que lidera el doctor Bessel van der Kolk, junto con otras personas también muy importantes en este trabajo, en esta línea. Actualmente me desempeño en policía de investigaciones, donde he podido también, o soy convocado para poder también poder trabajar junto con equipos, con personas que trabajan con temáticas sensibles, ¿cierto? Con la investigación, justamente de esta mirada y con los efectos también de poder trabajar y la mirada de poder también colaborar con estos equipos. A lo largo de mi práctica profesional y mi docencia he podido investigar en el área de la violencia y los efectos de la violencia y gradualmente, ¿cierto? Ha sido un proceso de irme orientando hacia este núcleo de trabajo y de investigación que es el trauma. He podido trabajar fundamentalmente, digamos, en salud pública, particularmente además del espacio de los hospitales, también trabajar en el programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos, el programa PRICE, no sé si les suena, y también durante un tiempo en el programa de atención a personas víctimas de trauma ocular, que se instala después de octubre del 2019 en adelante, ¿sí? Entonces, esa ha sido para mí un poquito mi experiencia. Actualmente me desempeño acá, ¿cierto? También pudiendo realizar investigación en esa área, particularmente en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad de Playa Ancha. Eh, a partir de esto, ¿cierto? Yo creo que lo principal es comentarle un poco que las ideas, mi idea de hoy es poder conversar un poco sobre el impacto del trauma en la capacidad narrativa, entrar directamente a eso, ¿cierto? Y que haya allanado la doctora Porter nuestro camino para poder ya clarificar un poco de las dinámicas o de los planteamientos fundamentales sobre el trauma, nos permite ya entrar de lleno a poder conversar cómo afecta el trauma a nuestra capacidad de narrarnos, de contar la historia de quiénes somos, de lo que nos ocurrió, de cómo nos vinculamos también con los demás, eh, para también poder entrar a comprender el trauma desde la terapia narrativa, cómo podemos trabajar este aspecto y cómo también desde aquí eh, desplegamos algún tipo de práctica, ¿cierto? Decimos en un lenguaje más tradicional usamos la palabra intervención, ¿cierto? En terapia narrativa hoy día hablamos de prácticas narrativas y quizá dejarle algunas preguntas generativas y algunas recomendaciones también para que puedan ir también, esto es lo que me interesa particularmente, quizá puedan ir e interesarse y poder recorrer un poquito la ruta de quién hemos llegado acá a trabajar en esta temática con algunos libros que son clave o algunos artículos que son clave para poder ir conversando sobre la mirada del trauma o de las experiencias adversas. Esto es súper importante para mí, primero, declarar mi posición, ¿cierto? ¿Qué es lo que informa la forma en la que yo trabajo particularmente? Y ahí yo puse varios grupos de autores que están pudiendo informar quizá la mirada que yo les voy a compartir hoy día. Para mí es súper importante señalar, ¿cierto? Primero a Judith Herman, ¿cierto? Una psiquiatra estadounidense pionera en el trabajo de lo que fue uno de los primeros logros, por así decirlo, políticos, que fue el reconocimiento, ¿cierto?, del trastorno estrés postraumático en el año 1980. ¿Cierto? Ya llevamos un tiempo con este diagnóstico, pero previo a eso hubo un trabajo importante dentro del cual Judith Herman y otras activistas más en el reconocimiento de la experiencia similar que pudieron tener de dos grupos importantes de personas: mujeres sobrevivientes a violación, ¿cierto? Y por otro lado también eh, hasta los veteranos de guerra, de la guerra de Estados Unidos, ¿cierto? Particularmente grupos que estaban organizados en torno a la guerra de Vietnam. Por lo tanto, Judith Herman comienza un trabajo que es muy temprano, muy de la mano también con personas de su generación, como Bessel van der Kolk, que también trabaja de esa línea. El doctor Bessel van der Kolk también lleva una línea de trabajo muy similar a Judy Herman, pero es Judy Herman quien plantea una mirada de poder preocuparse por estructurar el tratamiento, por entender, ok, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que están viviendo esta experiencia de carácter similar? Por lo tanto, una primera recomendación, ¿cierto? Que ya, y que la abordamos en profundidad, ¿cierto? Porque tiene un carácter también histórico importante en el desarrollo del trabajo de trauma, es el poder acercarse a este libro, ¿cierto? Que es un libro fundante en este campo, ¿cierto? Que es Trauma y Recuperación, de Judith Herman, donde la segunda parte habla del tratamiento, esto probablemente tal como lo hacemos. Ella también plantea algo muy fundante dentro de nuestro trabajo, que es el modelo trifásico, ¿cierto? Que plantea
tres fases fundamentales, dinámicas, ¿cierto? No secuenciales, ¿cierto? Que pueden tomar eh, eh, distinto orden en algún momento, pero en la primera parte hay un trabajo muy interesante también respecto a una perspectiva histórica del trauma, de cómo ha sido abordado, ¿cierto? Es lo que se equivoca directamente Sigmund Freud, ¿cierto? Es lo que se equivoca el psicoanálisis, ella directamente, muy directa en plantear, en el fondo, el descarte y un análisis de por qué se descarta la tesis traumática, ¿ya? Que es algo bien interesante para poder aproximarse, y cómo cíclicamente vemos, en el fondo, un diálogo del trauma que aparece en lo público y luego desaparece. ¿Ya? Algo que es muy interesante para analizar también la respuesta que las personas que viven una experiencia traumática tienen. ¿Sí? Luego tenemos también el trabajo de Bessem van der Kolk, que ha llevado la atención, ¿cierto?, de una perspectiva de la incorporación a generar este nuevo gold standard que tenemos hoy día de tratamiento, ¿sí?, que tiene que ver con trabajar desde dos niveles, ¿no? Un nivel que tiene que ver con el abajo-arriba, eh, ¿sí?, que tiene que ver con el trabajo con la corporalidad, y un nivel también arriba-abajo, y también incorporarlo en el diálogo también con cómo vamos a través del trabajo interdisciplinario con el uso de, de medicamentos. Perdón, estaba leyendo el chat que pensé que estaba ahí eh, habiendo alguna pregunta. Donde estos tres niveles, ¿cierto?, también son dialogables y que tienen que encontrar alguna manera de poder realizar un tratamiento integral, personalizado también para cada persona cuando estamos aproximándonos a este desafío de colaborar. En tercer lugar, el trabajo de Gretchen Schmelzer, también quien ha trabajado junto con, o se formó junto con Judith Herman, que tiene este libro que se llama El viaje a través del trauma, donde hila un poco más fino sobre esta metáfora que es muy potente y que suele aparecer también en la práctica narrativa también, que tiene que ver con el viaje. Esto cómo se puede comprender también el trauma de carácter más crónico interpersonal, eh, como con ciertas características y con ciertas tareas también que son importantes de poder llevar adelante y de poder tomar en consideración al momento de aproximarnos al desafío de poder colaborar. Y en último lugar, ¿cierto?, de la terapia narrativa. Yo me he formado particularmente en la terapia narrativa australiano-neozelandesa, que es una de las terapias narrativas que creo que es importante precisar, ¿sí?, y que tiene una tradición, obviamente, que es postestructuralista desde el punto de vista, ¿cierto?, filosófico, que tiene un compromiso importante axiológico, ético, político también, y en el cual se inspira el trabajo principalmente fundante de Michael White, David Epstein, y actualmente prácticas más contemporáneas de terapia narrativa, ¿cierto?, donde tenemos a autores como David Denborough o Vicky Reynolds, ¿sí? Lo importante de esta mirada, y resumiendo un poquito, quizá avanzando más rápido, aprovechando que la doctora Porter aprovechó de poder allanar ese terreno, tenemos desde Judith Herman una definición muy temprana y bien general, ¿cierto?, considerando el trauma tampoco como el evento, sino más bien considerarlo como una idea psicológica que resulta de un evento o eventos abrumadores que superan la capacidad de afrontamiento de una persona. Me gusta mucho a mí esa definición porque es una definición que podemos compartir con nuestros consultantes. Suena fuerte la palabra trauma cuando alguien dice, y la palabra trauma tiene también una carga de carácter colectivo, una carga semántica importante en la lengua coloquial. Decirle a una persona está traumada, ¿cierto?, que vivió un trauma, es algo potente. Con esto aproximamos a comprender la complejidad de lo que significa esto, pero también diciendo que fue un evento que superó nuestra capacidad de afrontamiento, tanto desde el punto de vista de nuestras capacidades individuales, quizá también, como de el medio también pudo colaborar. Desde aquí estamos en el avance que tenemos un cuerpo, y es importante saber contemporáneo, ¿cierto? Tenemos una cantidad de conocimiento importante ya en este momento, y el 2025, ¿cierto? Y prácticas que están relacionadas ya con poder acercarnos eventualmente, porque es un campo con foco reciente. Y por así decirlo, y queda muy claro cuando la doctora Porter dice, ¿cierto? Ojo, hay que mirar muchos casos de la neurodivergencia, donde puede haber también, ¿cierto? No tenemos que descartar, no tenemos que estar en la lógica de ir descartando tratamientos, ¿cierto? De ir estar siempre en diagnóstico diferencial. Puede ser también que haya, por ejemplo, un trauma complejo, un trauma al desarrollo. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, las neurodivergencias están más propensas a vivir episodios, por ejemplo, de violencia social respecto a la adaptación, respecto a sus necesidades. Por lo tanto, están más propensas también a vivir violencia, ¿sí?
más incomprensión, ¿cierto? Y exigencias de adaptación, más que adaptaciones por parte del médico, ¿sí? Entonces hoy día estamos comprendiendo la mirada relacionada con el trauma como una suerte de lente que es importante considerar y preguntarnos, estarnos preguntando cómo está en el fondo su pasado, su biografía, ¿cierto? ¿Con qué estará relacionado este malestar que está presente hoy día? ¿Cómo se habrá desarrollado en el tiempo? ¿Sí? Entonces, sería súper importante entender que este campo, cada cierto tiempo lo plantea la doctora Judith Herman, tiene ciertas recurrencias, aparece y luego desaparece, ¿cierto? Hoy día ha tenido un protagonismo de carácter muy importante en lo que tiene que ver con lo que se conversa, las áreas de especialización, ¿sí? Entonces tenemos desde ahí un montón de términos, ¿no? Tenemos el trastorno de estrés postraumático como una entidad diagnóstica, tenemos el estudio de el Hospital Kaiser Permanente, ¿cierto? Finales de los 80, ¿no? Sobre la experiencia adversa en la infancia, un estudio muy importante donde se comienza a investigar, simplemente preguntándose por qué ciertas personas no toman sus medicamentos de diabetes y de hipertensión, ¿cierto? A partir de eso a alguien se le ocurre preguntar, y si les preguntamos si vivieron alguna experiencia adversa en la infancia, desde mirar violencia, desde vivir una enfermedad grave, hasta más grave, ¿cierto? Como presenciar un homicidio, vivir experiencias de violencia directamente, ser víctimas de abuso, y lo que se encontró fue una correlación muy, muy impactante, ¿cierto? Efectivamente, las personas que tienen experiencias adversas en la infancia se enferman más, ¿sí? Y más importantemente, mueren más jóvenes, ¿sí? Lo cual, digamos, debiera motivarnos, orientarnos, ¿cierto?, a prestarle atención a la experiencia adversa en la infancia. Ojalá del campo de la prevención, pero también hacernos cargo de la recuperación. Tenemos también que están los tres pilares del estrés traumático, ¿cierto? Que se lo va a revisar, lo vamos a revisar varias veces durante el transcurso del diplomado por diferentes docentes, ¿no? La hiperalerta, la reexperimentación y la evitación o el embotamiento, ¿cierto? Y este diálogo entre estos tres pilares que a lo mejor son más o menos protagónicos durante el tiempo y que por lo tanto van dialogando y que van también haciendo que en muchos casos el trastorno por estrés postraumático no nos calce tanto, ¿cierto? Que aparezcan otras entidades a lo mejor que puedan estar explicando. Yo, a mi haber, ¿cierto? Tengo muchas experiencias, puedo recordar de pacientes, consultantes que me ha tocado, que han llegado en esta época, ¿cierto? Con diagnósticos de depresión endógena, por ejemplo. La depresión endógena ustedes no la encuentran en ningún lado, pero se sigue utilizando cuando es muy remoto quizá el malestar o aparece, ¿cierto? De la nada. Hoy día el trastorno por estrés, perdón, el trauma complejo, el trauma del desarrollo, nos da otra lógica, otro lente para poder mirar la depresión endógena, ¿no? Entonces tenemos también otros conceptos, trauma interpersonal repetitivo, trauma complejo también. Tenemos ciertos logros también dentro del mundo del lobby, ¿cierto? Para influir dentro de los manuales diagnósticos, como la inclusión del trastorno por estrés postraumático con su variante compleja. Tenemos también la incorporación del gold standard del tratamiento tricomponente, ¿cierto? Considerar eh, farmacología, ¿cierto? Trabajo de terapia hablada, ¿cierto? Que es arriba abajo, y terapia también corporal, ¿cierto? Incorporando la copula, que sería terapia de abajo arriba, ¿sí? Tenemos muchos aportes también contemporáneos de la teoría polivagal, ¿cierto? Esta teoría que nos está planteando que es fundamentalmente un sistema muy importante de reconocimiento que tenemos de la sincronización con el otro, la otra, en el desarrollo de las pautas de apego, ¿cierto? Que obviamente tiene una interpretación importante para poder comprender cómo se desarrolla el trauma cuando es tan temprano, ¿cierto? Como el relacionado o afecta a nivel de nuestras relaciones de apego. Tenemos también una línea importante de relaciones de apego adultas, que es en el fondo como estamos hoy día entendiendo también, y tenemos el desarrollo de tratamientos de integración, ¿cierto? Como el tratamiento, digamos, que nos explicó la doctora Porter, ¿cierto? Que son tratamientos que hoy día estamos en la búsqueda también de sumar también a nuestro bagaje para poder trabajar con las personas con las que colaboramos. Entonces, ¿cuál es el área que nos convoca en concreto? El área que nos convoca es la idea de que el trauma afecta la capacidad también de narrar coherentemente las experiencias, lo que nos compartía respecto a la fragmentación. El área que eventualmente eh, nos convoca tiene que ver particularmente con cómo esta fragmentación va generando también una desconexión, pero que también, esto es súper importante, no perder la esperanza respecto de esta área, que es un área que también es susceptible de ser tratada. Es decir, es un área con la cual también tenemos estrategias para ir pudiendo generar
un cambio, ¿cierto? Poder ir acompañando a la persona en la generación de narrativas que sean más satisfactorias y conectadas con lo que la persona quiere vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como fundamental o a la base de lo relacionado con la afectación narrativa en el trauma? Un primer pilar, que ya lo plantea fundamentalmente Judith Herman, ¿cierto? Y Bessel van der Kolk lo desarrolla mucho más Gretchen Smeltzer, es que el trauma fragmenta la narrativa personal, ¿sí? Es decir, quiebra nuestra historia. El trauma se experimenta con una experiencia que es difícil de ser contada, debido a fenómenos, ¿cierto?, como la disociación o la activación del sistema nervioso autónomo. Nos cuesta, en el fondo, podemos tener historias en extremo positivas de momentos que a lo mejor actualmente, o de experiencias que nos generan una incomodidad importante a nivel físico. Por lo tanto, nos genera esa contradicción. Tenemos que hay una dificultad en esta integración de estas memorias traumáticas, ¿cierto? Lo experimentamos como recuerdos que son intrusivos, es decir, no responden a nuestra voluntad, es decir, ahora quiero recordar cómo fue el camino a mi trabajo durante la mañana, ¿cierto? Un acto intencionado, normal, ¿cierto? Tenemos estas intrusiones o tenemos también estas lagunas mentales y esta preocupación sobre periodos que no recordamos en muchos casos. Lo más importante de aquí, excepto, es cuál es el relato que nos contamos respecto de eso. Sensaciones corporales, excepto que nos cuesta encajar dentro de ciertas narraciones. Desde aquí, esto lo va a plantear fundamentalmente desde el comienzo Judith Herman. Uno de los principales logros es la importancia de la reconstrucción de una narrativa coherente para la recuperación. Es decir, por esa razón vale la pena sí contar lo que ocurrió. ¿Sí? Siempre, obviamente, con todos los eh, hoy día conciencia que tenemos de que es un trabajo difícil que se construye a través de un vínculo que tiene que ser generado y que es difícil en sí mismo. Una de las metáforas interesantes que son interesantes de poder considerar es que si tenemos o vivimos un trauma respecto de un vuelo eh, en avión, no se espera en general colectivamente de que nos volvamos enseguida a subir a un avión, ¿sí? Se nos esperaría, se nos diría, claramente vivió un accidente, probablemente no la vamos a arrojar o vamos a obligar a que se suba enseguida en un avión. Cuando vivimos trauma de carácter interpersonal, es como si nos obligaran a subir un avión, porque la recuperación es con otras personas, ¿cierto? No hay otra alternativa. Por lo tanto, es mucho más difícil, es más complejo, ¿sí? Cuando el trauma es de carácter interpersonal, porque esta narrativa, digamos, se construye, se va reconstruyendo y se va, en el fondo, generando, y este espacio de sanación se va generando con un otro, del cual puede ser que yo ya desconfíe producto de lo que viví. Por lo tanto, es un espacio cuidadoso, un espacio donde debemos cuidar los ritmos, ¿cierto? Debemos en todo momento, ¿cierto?, tener cuidado y acompañar a las personas en qué tanto están pudiendo afectar. ¿Cómo nos afecta en concreto? Nos afecta desintegrando nuestra historia y lo que buscamos justamente es caminar hacia una historia íntegra. Entrando ya más directo a lo más investigativo y más específico respecto de la teoría narrativa, Dan McAdams, este autor que hoy en día, ¿cierto? Ha desarrollado trabajos respecto de la identidad, ¿cierto? La identidad narrativa, frente a estos cuatro axiomas, podríamos decir un poco, respecto de las narraciones en nuestra vida. El primero es que la vida está historiada, ¿sí? Es decir, la vida está compuesta de historias. Para poder transmitirla, en general tenemos esta estrategia que es el construir relatos para poder unificar las distintas experiencias que vivimos. Experiencias que son fundamentalmente sensoriales, corporales, ¿sí? A lo mejor algunas no pueden ser puestas en palabras incluso, pero que de todas maneras buscamos, en el fondo, construirlas, aunarlas en ciertas narraciones, en historias. Lo que hace el trauma en este sentido es quebrar esta continuidad en el caso de nuestra vida. Nuestra vida iba en una dirección, iba en un sentido, y el trauma, todos los eventos adversos, lo que hacen es quebrar esta continuidad, esta dirección, la arrojan a otro sentido, a una dirección, por ejemplo, inesperada. No nos sentimos, por lo tanto, la misma persona que antes. Nos sentimos de forma distinta y nos narramos también de manera distinta. Las historias, en segundo lugar, tienen esta capacidad, son aglomeradoras, tienen una fuerza, podríamos decir, gravitacional, integran nuestras vidas, en el sentido de que van tomando pequeños eventos que nos van ocurriendo y los van sumando. Por lo tanto, ayudan las historias a sumar partes que están desconectadas. ¿Cómo hago sentido que, por ejemplo,
efectivamente la persona que me cuida es la persona que me golpeó, ¿sí? ¿Cómo hago sentido eventualmente de eso, ¿cierto? ¿Cómo hago sentido también de mis propias contradicciones? Entonces, lo que plantea de acá Dan McAdams es que las intrusiones, por ejemplo, no nos permiten integrar estos recuerdos. Se aparecen ciertas intrusiones, ciertos recuerdos que no nos hacen sentido en nuestra narración. ¿Sí? Estoy disfrutando esta clase, me encanta disfrutar de la clase, me encanta estudiar, pero de repente cuando, como decía la doctora Porter, ¿cierto? El profesor sube la voz, de repente algo me pasa que ya no me gusta tanto estudiar, ¿sí? Afecta en el fondo cómo yo me estoy narrando a mí mismo. Así que no narrarme como un buen estudiante, como una buena estudiante, voy a experimentar a lo mejor una experiencia que va en contra de aquello. Desde aquí, las historias también, desde la perspectiva interpersonal, se cuentan en un contexto social, ¿no? Es decir, historiar supone que alguien me está escuchando, ¿cierto? De hecho, las investigaciones respecto a la narración siempre plantean que es necesario que otra persona nos escuche y que las primeras narraciones son siempre frente a una audiencia imaginaria, en contexto donde los niños, las niñas se hablan en tercera persona, ¿cierto? O se hablan en voz alta. No sé si quienes han trabajado con niños, ¿cierto? Tienen niños, niñas, hijos, hijas, lo han experimentado. Por lo tanto, rehistoriar supone que alguien escuche esta historia también. Necesitamos que alguien nos valide y nos escuche. Es un primer paso fundamental e importante, que nos reafirme si eso que te ocurrió fue verdad, eso que te ocurrió efectivamente fue así. Y en cuarto lugar, es uno de los aspectos quizá más técnicos, más importantes, las historias se ubican en el tiempo y el espacio, es decir, nos permiten comprender una continuidad y ordenar nuestra vida, que no todo parezca un caos, que no todo parezca un caos o una emergencia a la que estamos respondiendo momento a momento. Si les suena esta idea como de emergencia que estamos respondiendo momento a momento, es un poco la experiencia de las personas, los niños, las niñas, los adolescentes que están con diagnósticos, ¿cierto? O que tienen o que podemos eh, eh, postular que tienen un diagnóstico de trauma complejo, ¿cierto? El atraparse continuamente, ¿cierto? En una percepción solo de caos eh, de continuo conflicto, ¿cierto? Es en muchos casos, se ha planteado una de las secuelas, ¿cierto? Del trauma de destruir el pasado, ¿cierto? Y el futuro. Todos los esfuerzos, por lo tanto, se centran en estas modalidades de protección, ¿no? En protegerse desde el presente, en ahora poder cuidarme. Por lo tanto, ya hilando mucho más fino, el binomio de causa y efecto se ve afectado, ¿sí? Es decir, ¿qué fue primero? ¿Qué provocó o qué provocó? ¿Fui yo el que provocó esto, cierto? ¿O las personas están buscando afectarme a mí? Se afecta profundamente, ¿sí? Las personas, decimos de acá, ¿cierto? Suelen recordar, entre comillas, mal, como si hubiese habido presagios, ¿cierto? No sé si le ha ocurrido, lo han escuchado con sus pacientes. Yo sentía, yo sabía que algo malo iba a pasar en ese momento, cuando me subí al auto, cuando estaba en el portón de mi casa, ¿sí? Eh, cuando yo vi la cara de esa persona, ¿sí? Lo que se ha estudiado, ¿cierto? Es que las personas tienden a recordar como si tuvieran más responsabilidad en lo ocurrido, ¿cierto? Lo que se refuerza obviamente es la culpa, lo cual termina haciéndoles creer que de alguna forma los provocaron. ¿Sí? Eso obviamente también es reforzado también por algunos discursos sociales, ¿sí? Pero también lo podemos comprender como una suerte de mecanismo de adaptación, que es lo mejor que se pudo hacer en ese momento, es lograr tener un poco de control respecto a esto. Algo pude predecir, ¿cierto? Algo, una señal tuve, ¿cierto? Por lo tanto, también esto puede, en la medida en que también pueden pensar ustedes, se va cronificando, eh, lo que va ocurriendo, ¿cierto? Fundamentalmente es que se va volviendo cada vez, ¿cierto? Más complejo, sobre todo si se van aumentando los mensajes ahí, claro, muy bien ahí como plantea Amalia, ¿cierto? En el chat, obviamente siempre son víctimas, ¿sí? Pero en muchos casos nos toca justamente lidiar con estos discursos y la afectación de la internalización de estos discursos, que nos van diciendo constantemente que no, que en el fondo algo de responsabilidad hay, ¿cierto? Por eso hacemos la diferencia, ¿cierto? El problema de la culpa versus la responsabilidad son cosas distintas, ¿no? Y eso es uno de los grandes desafíos también. Ahí es donde entramos a hilar dentro del relato, ¿cierto? Porque puede haber un relato que hable de esa culpa, ¿cierto? Y eso es algo que además de la integración física tenemos que abordar, tenemos que poder trabajar. Es decir, cómo respondemos frente a esto lo provoqué yo. O grandes preguntas que nos hacen nuestros consultantes, ¿cierto? ¿Por qué no actué cuando pude actuar? ¿Cierto? Tuve la posibilidad, pero no me salí, ¿cierto? En el caso de relaciones en el marco donde ha habido violencia, abuso, ¿cierto? ¿Por qué no lo dejé, no la dejé, ¿cierto?
¿Por qué no corté esa relación cuando pude, cuando tenía señales, ¿cierto? Cuando tenía, eh, digamos, capacidades, ¿cierto? Son una de las grandes preguntas que nos toca poder acompañar. Por lo tanto, ¿qué nos deja como tareas narrativas, podríamos decir, ¿cierto? Si bien tenemos tareas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con esta conexión, también hay tareas que nos deja esta mirada que Gretchen Smeltzer la plantea en tres niveles. ¿Sí? En el nivel de una tarea que tiene que ver con el poder contar lo que ocurrió. Son tareas que no son en orden estricto, ¿cierto? Pero que son súper importantes en muchos casos de poder compartir. Nos toca compartir con nuestros consultantes. Obviamente, en la cátedra vamos a poder ahí mirar o conversar un poquito más en profundidad cómo lo hacemos. Y de hecho, ahí en paréntesis yo puse un poquito qué prácticas de la terapia narrativa nos sirven para cada una de estas tareas. La primera es muy obvia y es probable que la mayor parte de los consultantes, las consultantes tengan clara esto. Vengo a contar qué pasó, ¿sí? Es decir, contar lo que sucedió, la experiencia de terror e indefensión que recordamos. Pero también, ¿cierto? Y eso es a veces algo que no se toma en consideración y que la terapia narrativa pone en particular énfasis y entrega estrategias para poder escuchar, también las formas en que las personas se resistió, ¿cierto? Por mínimo que haya sido esa resistencia, el mismo hecho de buscar ayuda, ¿cierto? Y también la invitación a la comprensión justamente de que estos son mecanismos que se despliegan cuando se desborda nuestra capacidad de hacer frente, y que también es lo mejor que podemos hacer en ese momento, ¿sí? De esta manera, la terapia narrativa tiene una gran, digamos, eh, por así decirlo, meta habilidad o meta compromiso que tiene que ver con la escucha doble. Es decir, la conciencia de que cada vez que estamos escuchando una historia de sufrimiento, también por detrás la persona nos está planteando que algo valora, que valora el bienestar, que valora cierto objetivo de mejora, pero que también probablemente eh, resistió de alguna manera, ¿cierto? Hay un convencimiento de que las personas estamos resistiendo, estamos respondiendo de una u otra forma, ¿sí? Por lo tanto, el primer trabajo es el poder contar lo que nos ocurrió, pero con la capacidad de poder contar tanto la forma en que respondimos como la forma en que nos ocurrió esto. Para muchas personas esto no ha sido posible porque les ha sido negado, porque nadie les ha creído, ¿sí? Otras personas quizá también están atrapadas, por ejemplo, en ciertos discursos también de víctimas, por ejemplo, es decir, han tratado de subir del discurso de víctimas, pero las personas también a los discursos sociales la han dejado en ese lugar, ¿sí? Esto se ve particularmente, por ejemplo, en el caso del trauma político, de la violencia política, ¿sí? Donde en algunos casos es súper complejo hablar también de la capacidad de poder responder, ¿cierto? Cuando el discurso social es que en el fondo la vivencia es solo de víctima, ¿sí? Es una parte importante, pero también cómo resistimos y cómo peleamos de vuelta, las formas en que también nos respondemos son súper importantes. En segundo lugar, la tarea que también se suele, que es un poquito más obvia, es que aquello que facilitó la supervivencia, es decir, las protecciones que creamos para sobrevivir el trauma, es probable que en este momento o en un momento posterior comience a darnos problemas. Y en la terapia narrativa hablamos de quizá lo que la hizo más famosa el año por allá, principio de los 90, ¿cierto? Que es la externalización del problema. Tenemos esta estrategia para poder comprender también cómo estos problemas quizá presentes tienen una historia o se desarrollaron en un contexto de luchas pasadas quizás. Es decir, esto de irme hacia adentro y no hablar con nadie, ¿sí? Esto de preocuparme, ¿cierto? De todas las personas alrededor y dejarme mucho para después. Esto de no escuchar mi cuerpo y no saber cuando tengo ciertas necesidades de tomar agua, de comer, ¿sí? Eh, puede ser, ¿cierto?, que remita a ciertos momentos, a ciertas luchas donde sí fue necesario hacer eso, o fue lo único que pudimos hacer. De esta forma vemos compasivamente los problemas, pero también los entendemos separados de la identidad de la persona. Ya no soy yo que me torturo no comiendo, ¿cierto?, o no tomando agua, ¿cierto? Ahora puedo comprender esto como un momento que llegó en mi vida, soy capaz de también tener una posición, generar una posición respecto a este problema, ¿sí? Esto en segundo lugar tiene que ver con, como dice Gretchen Smercer, como si ocupamos la metáfora de que el trauma es una tormenta, lo que hicimos en su momento para protegernos de la tormenta fue tapiar nuestra casa, ¿cierto? Protegerla, tapar las paredes, ¿cierto? Para las ventanas, ¿cierto? Poder de alguna forma protegerla completamente. Pero cuando viene la calma, ¿cierto? Esas protecciones todavía están ahí y puede ser difícil, en el fondo, sacarlas, montarlas, volverlas a montar, ¿cierto? Y por lo tanto, desde acá conversamos respecto de quizás cuando sean importantes, dejarlas incluso,
quizá a lo mejor es útil irme hacia adentro en alguna instancia. Quizá estoy viviendo todavía violencia o percibo violencia. Por lo tanto, nos aproximamos de una forma de ir escuchando a nuestro consultante respecto de estas protecciones que pueden haber creado eh, se pueden haber desarrollado para sobrevivir al trauma. Y en último lugar, algo que solemos olvidar mucho, mucho, es que mientras estamos haciendo eh, o lidiando con el trauma, mientras estuvimos lidiando con una situación adversa, también el crecimiento y el desarrollo fue afectado porque nos perdimos quizá porque estábamos en modo sobrevivencia. Esto implica, por ejemplo, aspectos como poder ver lo bueno y lo malo en mí, ¿sí? Aprender a confiar en otras personas, ¿sí? Lo planteó la doctora Porter muy claramente, por ejemplo, disfrutar, ¿cierto? O tener la capacidad de acercarme a las relaciones sexuales desde una manera en que pueda reconocer el placer, pero que también pueda reconocer los límites, ¿cierto? Que sea una relación de carácter consensuada, por ejemplo, ¿cierto? Todos estos aspectos que son fundamentales, que son hitos del crecimiento, el desarrollo y que se generan en la relación con otros, puede ser que no hayan estado, ¿sí? Porque estábamos ocupados, ocupadas lidiando con el trauma. Ujú. Las conversaciones que no aprendimos a mantener, las relaciones, ¿cierto? Que quizás no se nos fueron negadas, las habilidades de vida finalmente que no pudimos desarrollar, ¿sí? Y en la terapia narrativa, y eso también lo compartimos dentro de la clase, ¿cierto? Tenemos la capacidad, a través de ciertos mapas, le llamamos, de poder explorar los valores o los eventos extraordinarios, ¿cierto? Que puedan un poco contradecir estas, estos eventos, ¿cierto? Estas vivencias que podamos estar poniendo ahí en la palestra. Si se dan cuenta, mucho de este trabajo significa compartir metáforas, porque esto no es la verdad, obviamente, es una aproximación, la mejor aproximación que teníamos a comprender lo que les ocurre a las personas que, con las que trabajamos, ¿cierto? Es una forma muy, muy radicalmente científica, debo decirlo, ¿cierto? Es decir, siempre estamos tratando de aproximarnos lo más posible, pero siempre en corrección con las propias personas con las que trabajamos. Entonces, desde aquí, ¿qué podemos decir de cómo colaboramos desde las prácticas o de la terapia narrativa? Esto es algo primero, ¿cierto? Fundamental, ya acercándome ya un poquito de terminar, ¿cierto? Porque ya estamos dentro de acercándonos ya al final, pero para respetar también su tiempo. Desde las prácticas narrativas o terapia narrativa, ¿cierto? Hoy día le llamamos más prácticas narrativas, eh, tenemos un desarrollo que tiene que ver con eh, una mirada, sobre todo particularmente esperanzadora y centrada en la promoción de la agencia, es decir, centrada en que las personas se puedan percibir realizando cosas en el mundo, siendo capaces de poder tener una capacidad de acción en esas historias. La agencia, ¿cierto? Es una palabra que viene del análisis narrativo y que tiene que ver con que los protagonistas o las protagonistas de una historia son capaces de hacer ciertas cosas o son simplemente víctimas del destino, ¿cierto? Como en la, en la tradición griega, en el fondo, por ejemplo, de las tragedias. Por lo tanto, desde aquí buscamos promover esta agencia, eso es algo fundamental. Es decir, eh, desde aquí, este aspecto lo vemos que está particularmente vulnerado en la experiencia traumática. Hay una metáfora que se ocupa harto, que es la metáfora de que una persona que está atrapada en un modo, ¿cierto?, alerta, es como, si utilizamos la metáfora deportiva, perpetuamente atrapado, atrapada, ¿cierto?, en el rol de arquero, de arquera, ¿cierto? Solo esperando a ver qué pelota viene, ¿sí? El paso que buscamos hacia la agencia es que esta persona pueda desarrollar jugadas, que pueda encontrar disfrute en ese deporte si fuese así, ¿cierto? No solamente estar atento, atenta a lo que pueda ocurrir, ¿sí? Ahí ustedes pueden insertar el deporte que a ustedes más les guste, ¿cierto? Yo no creo que viene del fútbol, claramente, yo no sé mucho de fútbol, pero tiene sentido en ese rol, ¿cierto? En cómo nos atrapa en ese rol. El cambio fundamental, entonces, que acá estamos promoviendo y que nos permite también y que es sincrónico, es sinérgico, perdón, con la terapia narrativa, es de pasar o transitar a una cultura que sea sensible al trauma, que parta sobre el conocimiento que no se trata de lo que hay malo dentro de una persona, sino más bien de que te ocurrió algo malo, de que algo te pasó y de cómo nos interesamos por saber de aquello. Por lo tanto, las prácticas narrativas nos permiten a las personas posicionarse frente a sus problemas, es decir, desarrollar una posición, separar la idea de identidad, ¿cierto? Hay una crítica, obviamente, a la tradición occidental, ahí como hilando un poquito más fino filosóficamente a esta idea de analogar, ¿cierto? Las identidades a identidades deterioradas, en vez de considerarlos como parte de sí misma o como partes defectuosas. Y desde acá, el planteamiento desde esta mirada es permitir tener una relación con el problema, con el trauma y poder historizarlo, es decir,
ir conversando sobre en qué momento ocurrió. Esto es algo que probablemente a ustedes les suene, ¿cierto? Que probablemente ya hagan con sus pacientes, ¿sí? Desde acá, la invitación es a ver cómo podemos potenciar ese aspecto para ordenarlo, ¿cierto? Y reconocer las prácticas que ayudan a que justamente se genere una narración que sea alternativa usualmente a la que llegan nuestros consultantes, ¿sí? Entonces, ¿qué por así decirlo, o cómo involucra esto el tratamiento, ¿cierto? El abordaje eventualmente de la experiencia. Desde acá, el enfoque es poder renarrar estas experiencias traumáticas para poder ir reconstruyendo esta identidad, es decir, para poder irla integrando, para poder ir integrando también estas experiencias novedosas, innovadoras, que es las que deberíamos estar trabajando también respecto de la conexión con la sensorialidad, con el cuerpo, la conexión con nuestro movimiento, la conexión con nuestras experiencias interpersonales, pero también desde el convencimiento radical, aquí hay una aseveración radical, de que si bien la persona puede ser que no lo haya experimentado, sí hay momentos o hechos extraordinarios que quizá no están integrados dentro de un relato dominante, como por ejemplo, soy una pésima persona porque hago lo mismo que me hicieron a mí, ¿cierto? Como puede ser potentemente un relato dominante, ¿cierto? Que puede ser provocar sufrimiento a una persona. Eh, Quizá en ese relato dominante se nos pierde que esta persona sí ha sido capaz de cuidar, que sí ha sido capaz, por ejemplo, de ser buena con otras personas, que ha sido capaz de cuidar, por ejemplo, una mascota, ¿sí? Que ha sido capaz de cuidar un aspecto de su persona. En la práctica normativa nos interesan particularmente esos eventos que le llamamos hechos extraordinarios, que vamos a aprender cómo poder integrarlos también dentro a través de explorar las conversaciones de reautoría, que es un mapa concreto, y cómo eso nos permite ir fortaleciendo y desarrollando un relato externo. La externalización del problema, como dice ahí, nos permite separar a esta persona del trauma para facilitar esta reconstrucción y nos permite ir reconstruyendo narrativas alternativas. Aquí siempre hay algo que forma parte del nacimiento de la terapia narrativa, que es siempre tener mucho cuidado con el lenguaje del trauma no oscurezca la violencia estructural, ya que es una preocupación fundamental. ¿Ya? Eso, siempre quienes trabajamos en esto estamos muy involucrados en eso, ¿cierto? En reconocer que hay una violencia estructural que nos tiene que invitar a preguntarnos quién o quiénes participaron de la traumatización y que pueden seguirlo haciendo, ¿cierto? Particularmente se lo pregunta Judith Herman en el momento, en la fase uno, ¿cierto? Y la vamos a ver, de establecimiento de seguridad. Es decir, la pregunta es, ¿puede ser que esta persona siga estando en riesgo? ¿Puede ser que ahora no es un buen momento para entrar a conversar cosas complejas sobre el pasado? ¿Puede ser que alguien todavía le esté violentando? Que puede ser no solo quizá del abuso, sino que alguien le esté diciendo que es culpable, ¿cierto? O que alguien le esté diciendo, no, tú no te pasa eso, tú tienes un trastorno de personalidad solamente. ¿Sí? Entonces, nos invita a preguntarnos sobre ese aspecto estructural. Por lo tanto, sí es nuestra responsabilidad sanar, si decimos, por ejemplo, por cierto, la pregunta que surgió del victimario, ¿no? Siempre es nuestra responsabilidad el poder sanar. ¿Mm? Nunca es responsabilidad de nosotros lo que nos ocurrió, pero sí es una responsabilidad el poder sanar. Pero es una responsabilidad colectiva que esa ayuda esté disponible, ¿cierto? Que esté ahí presente, ¿cierto? O que esté esa posibilidad. Y aquí, autoras, ¿cierto? Como Vicky Reynolds, ¿cierto? Que ya mencioné, eh, nos van a plantear que la experiencia definida como trauma a menudo también se entienden mejor como explotación y opresión que están arraigadas en las desigualdades políticas de nuestras sociedades que son injustas, ¿cierto? En todos y cada uno de los casos, ¿cierto? Siempre tenemos que estar atentas a analizar la interseccionalidad de cómo es que ocurre esto, ¿sí? Y de dónde viene entonces ahí la violencia. Entonces, desde aquí, un poco una sinopsis de lo que vamos a compartir también respecto de la fase de recuperación, el modelo trifásico que tempranamente lo plantea Judith Herman. Ella va a decir que estas fases son sumamente importantes cuando recibimos a las personas, ¿cierto? Una primera fase de establecimiento de preguntarnos si hay seguridad, ¿cierto? La persona puede estar seguro en este momento y nuestro objetivo es buscar la estabilización emocional y física. Ahí nos ayudan también el trabajo, ¿cierto? Comprendiendo como una tecnología los medicamentos que nos ayuda a alcanzar la seguridad, ¿cierto? No como, en el fondo, mecanismos de anestesia, sino como, en el fondo, una tecnología que nos permite alcanzar esta seguridad. Pero también nos preguntamos sobre la seguridad biológica, sobre dónde está viviendo esta persona actualmente, sobre cuál es su red de apoyo, ¿cierto? Sobre si se realiza actividades que le traen bienestar desde lo físico hacia
digámoslo, intelectual. Y en una segunda fase recién entramos en la rememoración y el duelo, dice Judith Herman, en procesar estos recuerdos traumáticos y poder elaborarlos. Y en el tercer lugar, que es la parte que a veces se suele olvidar más, ¿cierto? Y la parte donde no podríamos ser o no deberíamos ser solo psicólogos clínicos o clínicas, sino que también debemos estudiárselos o que es lo que son las intervenciones de carácter colectivo, comunitarias, ¿cierto? Grupales, es la reconexión. Es decir, en algún momento tenemos que reintegrarnos a nuestro medio social y reconstruir una vida significativa. Ahora desde otro lugar. Pero eso es difícil si la persona cuando vuelve sigue siendo solo validada en el fondo respecto a lo que le ocurrió. Por lo tanto, tenemos que sí o sí, eh, eh, o reconocida, identificada solamente respecto a lo que le ocurrió, ¿cierto? Sino también es posible que sea identificada como sobreviviente, que sea identificada también como una persona que tiene una complejidad en su persona más allá, ¿cierto?, de lo que le ocurrió. Y, por lo tanto, la terapia narrativa nos va ayudando en cada una de estas fases, facilitando esta reconstrucción de la identidad y de elaborar el significado. ¿Cómo? Eh, a través de, aquí ya les puse un poquito más porque yo me pregunté aquí, bueno, pero a lo mejor esto quedó muy abstracto, a lo mejor me van a preguntar sobre ya, en concreto, como ya, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Prestamos mucha atención a los actos de resistencia y los miramos desde la invitación a posicionar a la persona de lo que desea rescatar. Y miramos también respecto a la transmisión transgeneracional del daño, ¿cierto? Desde la metáfora de lo que heredamos, ¿cierto? ¿Qué cosas tienen que ver con ciertas herencias? ¿Sí? Como todas las herencias, algo de nuestro, cuando recibimos una herencia, ¿cierto? No decimos automáticamente nos quedamos con todo. Decimos, con algunas cosas me quedo, las valoro, pero otras cosas no necesariamente las transmitiría. A lo mejor las vendo, las regalo, ¿sí? O las oculto, ¿cierto? Es una buena metáfora porque nos permite entender, ¿cierto? La transmisión transgeneracional que está presente en cada una de las historias. A veces de manera no historiada, ¿cierto? Como nos plantea la doctora Porter, es decir, recién estamos logrando entender digamos, el campo de la epigenética para poder comprender esto, pero también a través de las relaciones interpersonales, ¿cierto? Las relaciones familiares que vivimos, ¿cierto? Me felicitaban, no me felicitaban, ¿cierto? En mi casa se preocupaban, ¿cierto? Por ejemplo, de los distintos aspectos de mi persona. Me preguntaban cómo iba en el colegio, ¿cierto? Aquí yo iba al colegio, ¿cierto? Todos estos aspectos que buscamos de alguna manera o que son procesados a través de la mirada de la transmisión transgeneracional. Y desde acá trabajamos con esta lógica, ¿cierto? Con este convencimiento de que las personas siempre están resistiendo, están a salvo, y que las personas, obviamente, su conducta tiene sentido, ¿sí? Que busca al menos tener sentido. Desplegando esta doble escucha y desplegamos estos mapas, que si me preguntan es lo más concreto, ¿cierto?, que tenemos de la práctica narrativa. Es algo que ustedes pueden leer, acercarse y aprender a hacer también. Tenemos, por ejemplo, el mapa externalización que ayuda a separar a la persona del problema para reducir la culpa y la vergüenza, nos ayuda a estudiar y nos ayuda también, sobre todo, a establecer una posición respecto a la persona si quiere o no quiere esto para su vida y por qué no lo quiere, ¿cierto? Es decir, por qué está abogando que es diferente a lo que vivió, ¿sí? Y luego tenemos también las conversaciones de reautorías que nos permiten también reconstruir e integrar estos aspectos que son experiencias novedosas que le van ocurriendo en el tratamiento. Oh, me pude reconectar, pude ponerme en el suelo de espalda, hacerte cerrar los ojos a unos minutos que fuera. ¿Cómo reconecto eso y cómo lo hago parte de mi relato? Y la documentación de logros que también tiene que ver con registrar avances. Utilizamos hartos métodos también a través de cartas, de generación de documentos. Y ahí hay algunos ejemplos, ¿cierto?, que nos permiten también ir trabajando algunos de estos aspectos, ¿cierto? Cómo has logrado sobrevivir a esta experiencia, qué valores o habilidades te han ayudado a enfrentar este desafío, con qué se conecta, qué personas entregó también o te heredó, te enseñó, ¿cierto? O en quién te inspiraste para poder realizar esto. Cómo te gustaría que fuera también tu historia futura, hasta dónde quieres que se desarrolle, ¿sí? Desde aquí, simplemente eso era lo que yo les iba a compartir. Eh, Quizá ahí nos va a quedar tiempo para poder hacer un cierre, un resumen, pero me importaba dejarles también como un resumen un poco lo que yo les comenté, ¿cierto? Quedarse quizá con la idea de que el trauma afecta a la capacidad narrativa, genera esta fragmentación y desconexión, pero, ¿cierto?, verlo siempre desde las miradas esperanzadoras porque tenemos ahí un ámbito de trabajo importante. La terapia narrativa ofrece, por lo tanto, unos mapas, ¿cierto? Nos gusta más quienes somos de la terapia narrativa, ese nombre, porque tal como dice la metáfora, ¿cierto? El mapa no es el territorio, ¿cierto? Es una guía de preguntas, pero el territorio es la persona que tenemos adelante y la conversación que desarrollamos. Colaboramos, por lo tanto, en la construcción de narrativas alternativas que le dan agencia a la persona, es decir, la capacidad de percibirse como una persona activa,
Y como herramienta reflexiva y conversacional nos va permitiendo colaborar en estos relatos alternativos que vamos generando que están orientados hacia la integración del trauma. Al final aquí, ¿cierto? Yo les dejé esto, lo último, ¿cierto? Que quizá algunas referencias y recomendaciones. El libro de Judith Herman, Trauma y Recuperación, ¿cierto? Muy difícil de encontrar, yo sé que es difícil de encontrar impreso, ¿cierto? Pero no cuesta nada y el de eso les dejé ahí, por ahí mi correo y para que si lo quieren pedir, ahí yo se los puedo compartir de alguna forma. Veremos, ¿cierto? El libro del doctor B. C. Van der Kolk, también El cuerpo lleva la cuenta. Y de las prácticas narrativas, un libro muy invitador y muy claro respecto de cómo son las prácticas narrativas, esto que suena medio misterioso, es el Mapas de Práctica Narrativa de Michael White que aparece ahí, ¿sí? Y de Gretchen Schmelzer, si lo pueden encontrar, lamentablemente no está en español, ¿cierto? Que es eh, el camino a través del trauma, ¿ya? Y les dejo dos recomendaciones contemporáneas ahí, ¿cierto? Que también yo creo que son importantes. Es una película reciente, que la nueva versión de Nosferatu, no sé si alguien la ha podido ver, que es una película muy interesante para mirarla desde la clave del trauma. Algo le ocurre a la protagonista, solo les voy a dejar eso al comienzo, y algo hay un trabajo importante que realiza cinematográficamente respecto de su propia identidad y de lo que le ocurre a lo largo de la película. Es una vuelta para darle bien interesante a esta mirada. Y más nacional, ¿cierto? A la autora Francisca Solar con este libro, no sé si lo ubican, El buzón de las impuras, que habla sobre el incendio que tuvimos en Chile en el año 1863 eh, el, de la iglesia de la compañía que quedaba en calle Compañía con Bandera, ¿cierto? Ahí murieron más de 2.000 mujeres y algo que poco se sabe, porque nos acordamos solamente de que ese día se celebra la inauguración o el comienzo de Bomberos de Chile, ¿sí? Pero este libro habla de la perspectiva también de las mujeres que murieron, ¿cierto?, en esa instancia, de las responsabilidades que hay ahí, ¿cierto? Y por lo tanto nos habla también del cruce entre el trauma individual y el trauma colectivo. Se llama el buzón de las impuras porque lo único que sobrevivió de ese incendio fue un buzón que fomentaban, ¿cierto?, los curas ahí en ese momento, que era donde las mujeres dejaban sus pecados más inconfesables. Y cómo luego de eso se produce una lucha respecto de esa instancia. Y ahora se lo recomiendo porque también es súper importante que entendamos que el trauma también es algo que lo cual convivimos, que es muy en el fondo contemporáneo y que está, si nos atrevemos a ponernos y mirar desde ese lente. Eso solamente. Bueno, Juan, gracias por los recursos, creo que son sumamente importantes. Sobre todo, preguntan aquí, me llegó un mensaje si la película estaba en Netflix o no, la de Nosferatu. No, parece que no. Hace poquito a lo mejor la pueden pillar en algunas pantallas porque fue de reciente estreno. Perfecto, ya, bueno, muy bien. Bueno, acá también está en Prime Video, dice, mira, ahorita ya aquí nos vamos pasando datos de Reddit y todo. Pueden escribir ahí también los agradecimientos, qué les pareció la ponencia de Juan. Tenía una pregunta que se me fue. A ver, dame un segundito. Acá. Juan, entonces dice, ¿sería preventivo trabajar el trauma con niños y niñas que presenciaron BIF a una temprana edad con un equipo clínico, sobre todo si hubo retroceso en su desarrollo? Dice Isabel Arriola. Claro, sí, Ah, Isabel, ahí nos planteas una, una instancia de la cual, ¿cierto? Cuando yo estudié hace mucho tiempo intervención, se llamaba en ese momento violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil el programa. Hoy día hemos caminado hacia entender la violencia de pareja íntima, ¿cierto? Considerar en eso. Hoy día tenemos, claro, que la situación que tú planteas ya no sería preventiva, entonces tenemos ciertas certezas con que eso ya sería ya estar abordando secuelas de forma importante. Y claro, indicadores como retroceso en el desarrollo, hoy día ya tenemos también el convencimiento claro de que ahí, digamos, debiera alertarnos en el fondo para poder mirar y trabajar también desde una mirada ya de abordaje del trauma. Siempre lo difícil, ¿cierto? Y ahí lo que tú, digamos, reflejas, lo más difícil es la provisión de servicios asociados a esto. Si eso siempre sigue siendo nuestra responsabilidad colectiva de proveer también que las personas puedan tener acceso a la reparación. Eso yo creo que es el gran desafío en el que estamos hoy día. Juan, una pregunta de acá, Patricia Terraza dice, ¿la reconstrucción narrativa es tomando en cuenta las sensaciones corporales actuales?
más que desde el hecho traumático en sí? Pregunta. Claro, también puede incorporar eso. Yo creo que esa es una gran pregunta, muy buena, porque tradicionalmente se piensa que la narración, ¿cierto?, es solamente lo que ocurre en nuestra mente, ¿cierto? Pero una narración completa, una narración bien desarrollada, me plantea un autor que se llama Jerome Brunner, ¿cierto?, nos va a decir que tiene elementos que son de conciencia y que son elementos también de acción. Es decir, una buena narración tiene buenos elementos que también van de la mano con las sensaciones corporales actuales, que las sensaciones corporales también de ese momento, con la sensorialidad y también con la emocionalidad, ¿sí? Entonces, también incluye la reconstrucción narrativa. Quizás si estás pensando un poquito en algo más lejano, claro, es quizá lo que podamos recordar, ¿cierto? Y lo que podamos ir generando también que ocurrió en ese momento, ¿sí? Quizás apuntado un poquito más específico a tu pregunta. Perfecto. No sé si Juan, Bárbara tienen Instagram, si quieren dejar algún correo de contacto. Preguntan por correos, entonces no sé si por ahí, a propósito de lo que habías dicho tú, Juan, al final, sobre tu correo, si quieren alguien consultar alguna cosa extra. Mientras tanto, eh, Daniela dice, muchas gracias, Juan. ¿Cómo se trabaja en terapia narrativa cuando eres quien recibe el relato del NNA que vivió la experiencia del maltrato con el deber de denunciar? Dice Daniela Enríquez. Con el deber de denunciar. No sé si a mí me toca trabajar un poquito en justamente donde trabajo actualmente con las personas que, que se encuentran en el extremo de entrevistadores y entrevistadoras de la ley 21.057, ¿cierto? Como si ustedes saben, esa ley se comparten los entrevistadores entre Carabineros de Chile, Fiscalía, ¿cierto?, y Policía de Investigación. Y nos preocupamos mucho dentro de la policía de poder también otorgar ese apoyo. No sé si se refiere al apoyo que pasa con las personas que reciben ese relato o cómo se trabaja en terapia narrativa con los propios niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Quizá recordar que la terapia narrativa, ¿cierto? Es una de las formas en las que trabajamos, no es la única, ¿cierto? Y, digamos, cuando nos encontramos frente a, digamos, el tomar un relato, ¿cierto? O el poder tomarlo, existen ciertos protocolos, existen ciertas formas de trabajo que no necesariamente tienen cariz narrativo, ¿cierto? No necesariamente tienen un cariz terapéutico, ¿ya? Tienen un cariz también, lo que no significa que no estemos cuidando a la persona en el proceso, que no evitemos la revictimización, ¿cierto? Pero que probablemente a lo mejor no sea la herramienta más adecuada la terapia narrativa para ese momento específico, ¿ya? Sí, mejor para el momento de reparación, pero si hay algún elemento ético, si me preguntas ahora de que está presente en ese momento, sí tiene que ver con, en el fondo, el validar el relato, el poder también el dejar que la persona vaya contando en ese momento y el otro polo, ¿cierto?, que tiene que ver obviamente con cuando trabajamos con las personas en las que trabajan directamente con personas o niños, niñas, adolescentes, ¿cierto?, que han vivido experiencias de abuso. Lo que miramos es también ser coherentes respecto, ¿cierto?, de la propia práctica narrativa. Yo hago supervisión en práctica narrativa, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos es esto mismo aplicarlo también a nuestras vidas, porque también, en el fondo, hemos descubierto que también puede provocarnos ciertos efectos el ser constantemente testigos, ¿cierto?, y o escuchas de lo que va ocurriendo, de acceder a este mundo, que si bien lo sospechamos, lo podemos saber a nivel social, ¿cierto?, el tener acceso a estas historias o estas colaboraciones también tiene un impacto en las personas quienes trabajamos directamente. Y también nos genera, ahí por lo tanto también, a veces relatos dominantes, ¿cierto?, experiencias también corporales específicas, ¿cierto?, que también tienen que ser abordadas de alguna forma. Bueno, muy bien, Juan. Ya no quiero quitarle más tiempo a Juan ni a Bárbara. La verdad que por ser lunes, ya más no puedo pedir. La verdad que ha sido muy, muy gratificante tenerlos. Nuevamente agradecerle a Bárbara, a Juan y a todos ustedes conectados, también a la gente que está de distintos países, no solamente Chile, sino el extranjero, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, que son siempre países donde nos están siempre viendo y siguiendo como instituto y también de norte a sur de Chile. Así que muchísimas, muchísimas gracias también por su participación. Recuerden, algo importante es, bueno, en el chat, pero un momento que voy a parar aquí.